Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionada de hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que francamente a mí también me encantan: el amor, los dramas turcos y por supuesto, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que son nuevos en el canal, soy una fanática de las series turcas, y específicamente, de todo lo relacionado con Hande y Kerem. Como muchos de ustedes, he seguido su historia desde el principio, desde que se conocieron en el set de Love is in the Air. Y como todos he estado al tanto de todos los rumores, las confirmaciones, las especulaciones y, claro, los momentos más tiernos. Hoy vamos a sumergirnos en un gesto muy especial, un gesto que, en mi opinión, reveló el amor de Hande por Kerem de una manera verdaderamente conmovedora. Vamos a analizar cada detalle, cada señal, cada pequeño momento que nos da una idea de lo que realmente sentían y sienten el uno por el otro. Antes de empezar, quiero pedirles que si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos sobre series turcas, noticias de celebridades y, por supuesto, más análisis sobre Hande y Kerem. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, vayamos al grano. En primer lugar, para entender este gesto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el furor que causó Love is in the Air. La química entre Hande y Kerem era innegable. Literalmente la pantalla ardía cada vez que estaban juntos. Era obvio para todos, desde los fans más acérrimos hasta los observadores casuales, que había algo especial entre ellos. Los rumores de romance comenzaron a volar, y aunque al principio ambos mantuvieron una postura un tanto reservada, la realidad era innegable. Las miradas, los gestos, las risas, todo hablaba por sí solo. Y es que cómo olvidar las entrevistas, las fotos de los paparazzi, los comentarios en redes sociales. Fue una locura. Pero en medio de todo ese caos, hubo un momento en particular que me llamó mucho la atención y que, creo, revela mucho sobre los sentimientos de Hande. Estoy hablando de un detalle en una de sus publicaciones en redes sociales. Antes de ahondar en ese detalle específico, creo que es importante hablar un poco de la personalidad de Hande. Ella es conocida por ser una persona muy reservada, muy discreta en cuanto a su vida privada. Aunque es una estrella internacional, siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo, protegiendo su intimidad. Por eso cualquier gesto que revele algo más allá de su trabajo es digno de análisis y atención. Y este gesto en particular fue muy sutil, pero a la vez muy significativo. Se trata de una fotografía que Hande compartió en su Instagram. La foto en sí era muy linda, la verdad. Era una foto de ella sonriendo, en un ambiente muy relajado, quizás en algún set de grabación o en un evento. Pero lo que realmente hizo que esta foto fuera especial fue el pie de foto, la descripción que la acompañaba. En la descripción, Hande utilizó una frase muy específica, una frase que a ojos de los fans más observadores, tenía una conexión directa con Kerem. La frase era una frase que hacía referencia a algo que solo ellos dos, y quizás su círculo más cercano, conocían. Era como un guiño secreto, un mensaje codificado para los que realmente estaban al tanto de su relación. El contexto es fundamental para entender la importancia de este detalle. En ese momento, la relación de Hande y Kerem estaba en un momento muy especial. Estaban confirmando su amor públicamente, pero sin hacer grandes anuncios. Era un momento de transición, de cambio, de dejar que el amor fluyera libremente. Por eso, esta frase en la publicación de Instagram fue tan reveladora. Lo que hizo que este gesto fuera aún más tierno fue la forma en que Hande lo hizo. No fue algo grandioso, no fue un anuncio pomposo. Fue algo muy sutil, muy personal, como un secreto compartido entre ellos. Fue una forma de decir te quiero sin decirlo directamente. Y eso, para mí, es mucho más poderoso. ¿Y por qué digo que este gesto reveló su amor por Kerem? Porque en este tipo de situaciones, los detalles son cruciales. Las pequeñas cosas son las que realmente revelan los sentimientos de las personas. Una mirada, una sonrisa, una frase, todo cuenta. Y en este caso, la frase elegida por Hande fue la clave para entender lo que sentía por Kerem. Fue una forma de confirmar lo que todos ya sabíamos, que estaban enamorados, que se amaban. Además, es importante destacar que a lo largo de su relación, Hande siempre ha sido muy atenta con Kerem. Siempre ha estado a su lado, apoyándolo en sus proyectos, celebrando sus logros y mostrándole su cariño. Y Kerem, por su parte, siempre ha respondido de la misma manera.
Han sido y siguen siendo una pareja muy bonita de ver. Pero volviendo al gesto de la publicación en Instagram, creo que es un ejemplo perfecto de cómo las pequeñas cosas se pueden decir mucho. No es necesario hacer grandes declaraciones para demostrar amor. A veces un simple detalle, una frase, un guiño, puede ser mucho más significativo. Y eso es lo que Ande hizo en este caso. Para mí, este gesto fue una prueba de la autenticidad de su amor. Fue una forma de decir, sí, estoy enamorada. Y no me importa que lo sepan. Fue un momento de vulnerabilidad, de honestidad, de mostrar al mundo lo que sentía sin necesidad de palabras. Y eso, como dije antes, es algo que me conmueve mucho. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer de la historia de Ande y Kerem. En primer lugar, podemos aprender que el amor verdadero existe. A pesar de todas las dificultades, de todas las presiones, de todas las críticas, Ande y Kerem han demostrado que el amor es posible. Han luchado por su relación, han superado obstáculos y han construido un vínculo muy fuerte. En segundo lugar, podemos aprender que no es necesario hacer grandes cosas para demostrar amor. A veces los gestos más pequeños son los que tienen el mayor impacto. Una palabra de apoyo, un abrazo, una sonrisa, un detalle, todo cuenta. En tercer lugar, podemos aprender a ser más observadores. A veces nos perdemos en los detalles superficiales y no vemos las cosas importantes. Tenemos que aprender a prestar atención a las pequeñas cosas, a los pequeños gestos, porque ahí es donde se encuentra la verdad. Y finalmente podemos aprender a valorar el amor. El amor es un regalo, algo precioso, algo que hay que cuidar y proteger. Y Ande y Kerem nos han dado un gran ejemplo de cómo hacerlo. Ahora, quiero que volvamos a ese momento en el tiempo, a la publicación de Instagram, y que nos detengamos un poco más en los detalles. ¿La frase que Ande eligió, era casual o tenía un significado más profundo? ¿Cómo reaccionaron los fans ante este gesto? ¿Qué implicaciones tuvo para la relación de Ande y Kerem? En mi opinión, la elección de la frase no fue casual. Estoy segura de que Ande pensó mucho en qué escribir, en qué decir. Quería enviar un mensaje claro, pero sin ser demasiado explícita. Quería que el mensaje fuera comprensible para Kerem y para las personas que realmente importaban, pero que al mismo tiempo, no revelara demasiado al público en general. La reacción de los fans fue increíble. Las redes sociales se encendieron. Hubo comentarios, likes, shares, todo el mundo hablaba de la publicación de Ande. Muchos fans entendieron el mensaje oculto, y celebraron la confirmación del amor de Ande y Kerem. Fue un momento de euforia, de alegría, de unión entre los fans y la pareja. Para la relación de Ande y Kerem, este gesto tuvo un impacto positivo. Les dio más fuerza, más confianza, y les permitió mostrar su amor de forma más abierta. Les demostró que estaban respaldados por sus fans, que la gente los quería y los apoyaba. Pero ¿por qué este gesto fue tan especial? ¿Qué lo hace diferente de otros gestos románticos que han tenido Ande y Kerem? Creo que la clave está en la sutileza. No fue algo planeado, no fue algo forzado. Fue algo natural, algo espontáneo, algo que surgió del corazón. Y eso es lo que lo hace tan especial. Además, este gesto fue un ejemplo de cómo Ande y Kerem se comunican entre sí. Utilizan el lenguaje de las miradas, de las sonrisas, de los pequeños detalles. Son una pareja muy intuitiva, muy conectada, muy cómplice. Y eso se nota en todo lo que hacen. Y como he mencionado al principio, Ande es una persona muy reservada. Por eso cualquier gesto que revele algo más allá de su trabajo es digno de análisis y atención. Este detalle en su Instagram fue una ventana a su corazón. También es crucial analizar el entorno en el que se produjo este gesto. El contexto de Love is in the Air, con toda su intensidad y emoción, generó una conexión muy fuerte entre Ande y Kerem. Este gesto fue un reflejo de esa conexión, de ese amor que se estaba gestando. Y para terminar, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos discutido hoy. En primer lugar, hemos analizado el gesto de Ande Ercel que reveló su amor por Kerem Bürsin. Hemos visto cómo una frase en una publicación de Instagram fue la clave para entender sus sentimientos. Hemos visto cómo los pequeños detalles pueden decir mucho. En segundo lugar, hemos hablado sobre la personalidad de Ande, y cómo su reserva la hace aún más especial. Hemos visto cómo su gesto fue un acto de autenticidad.
En tercer lugar, hemos aprendido algunas lecciones importantes sobre el amor, la sutileza y la observación. Hemos visto que el amor verdadero existe, que los pequeños gestos son importantes, y que hay que prestar atención a los detalles. Y finalmente hemos recordado la intensa conexión que Andy y Kerem vivieron en Love is in the Air, y cómo este gesto fue un reflejo de la chispa que saltó entre ellos. Espero que les haya gustado este vídeo, y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este gesto tan especial. Recuerden que siempre es divertido sumergirnos en los detalles y las historias detrás de nuestros actores favoritos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Notaron este detalle en la publicación de Andy? ¿Qué opinan sobre la relación de Andy y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Andy y Kerem. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo más sobre series turcas, noticias de celebridades y más análisis sobre sus parejas favoritas. Hasta la próxima. Los quiero mucho.